Que ya se pudieron comunicar, así que ya lo tenemos en línea. Buenas tardes. Aquí, bueno, vamos a hablar con el ingeniero bioquímico Martín Scalabrini Ortiz, el nieto del gran Raúl Scalabrini Ortiz. Buenas tardes, Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes, Andrea, ahí al piso, Julio, Diego, ¿cómo les va? Buenas Un gusto tardes. estar en comunicación contigo, Martín. Es un placer tenerte en comunicación, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Igualmente, para mí es un honor. Realmente sos una persona muy, muy cordial y solidaria. Y bueno, y yo me comuniqué contigo y vos estás ahora auspiciando seguramente en la biblioteca que está en la calle Ramos Mejía, a 1302, en el barrio de Retiro, cerca de las estaciones y Libertador. Contanos. Correcto, básicamente es la sede de la DIF, ¿no? Lo que es ahora o lo que era antes Trenes Argentinos. Es la empresa que se dedica a la infraestructura ferroviaria de ferrocarriles argentinos. Y bueno, la biblioteca fue entregada hace unos cuantos años atrás. Antes estaba en APDEFA, que es la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos. Ahí estuvo Olga Funes custodiándola durante mucho tiempo. Y en un acuerdo que hicimos con la empresa de ferrocarriles hace ya un poco más de 10 años, decidimos entregar la biblioteca completa, con todas las ediciones de los libros de Raúl Scalabrini, sus anotaciones, conferencias, libros que utilizaba para estudiar, para investigar, etcétera, a la DIF. Allí está abierta al público, se puede ir a visitar en el horario de 9 a 16 horas. Hay una persona que los atiende, que se llama Adela, que se pueden comunicar con ella, incluso para avisar que quieren ir a la biblioteca, y ahí la verdad que es absolutamente abierta. Se pueden ver todo lo que sea y todo lo que tenga que ver con la biblioteca personal de mi abuelo, ¿no? Que lo que es fantástico es todo lo que ha escrito tu abuelo, pero la investigación que hizo sobre los ferrocarriles fue tan importante que el general Perón se basó en toda esa teoría para nacionalizar los ferrocarriles y hacerlos nacionales, a instancias de lo que tu abuelo había escrito. Así es, hay una anécdota muy muy linda que es en el año 1944 en La Plata había habido un evento por el terremoto de San Juan en aquella época, al que acude mi abuelo con unos amigos ahí acompañado, y se acerca a la mesa donde estaba en aquel entonces el coronel Perón, ¿no? Y le deja escrito en una servilleta: coronel, le vamos a pedir los trencitos, como dándole un mensaje de que había que nacionalizar los ferrocarriles que estaban en manos en aquella época de los ingleses, ¿no? De Gran Bretaña. Exactamente. Él lo que hizo fue hacer una investigación muy pormenorizada, que se expresa en su libro Historia de los Ferrocarriles Argentinos. Él había publicado ya en Forja, la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, en unos cuadernillos, la historia de cada uno de los ramales que conformaban el sistema ferroviario de aquella época. Recordemos que en ese entonces el sistema ferroviario tenía entre 40.000 y 45.000 kilómetros, no es como el que está actualmente, que es mucho menos, sino que unía gran parte del territorio nacional, ¿no? Y bueno, la conclusión a la que llegaba era que los ferrocarriles en manos extranjeras lo que hacían era básicamente ahondar los lazos de dependencia que teníamos con Gran Bretaña, porque con el manejo de las tarifas y con el manejo de las mercaderías que se transportaban, podían incentivar o podían desincentivar los productos que a Inglaterra le convenían. Por ejemplo, poniéndole tarifas altas a los productos industriales para que sean exportados,
o poniéndole tarifas bajas a las materias primas que Inglaterra necesitaba para su consumo. Entonces, era muy importante que el Estado argentino se hiciera cargo de los ferrocarriles y cambiara esa lógica, ¿no? Y que estableciera los incentivos adecuados para poder desarrollar las economías regionales, para poder desarrollar los distintos lugares y las zonas que abarcan nuestro país. Es un país muy extenso, que con los ferrocarriles se acortan las distancias, ¿no? El ferrocarril es una herramienta de transporte económicamente eficiente, medioambientalmente amigable, con lo cual tiene todo a favor en un país como en la extensión como el nuestro, ¿no? Entonces, eso es lo que planteaba mi abuelo y entonces el coronel Perón lo tomó y fue uno de los factores, digamos, que luego convergieron en la nacionalización de los ferrocarriles el 1 de marzo de 1948. Sí, que lo impulsó Miranda con Perón, porque Miranda, que era un gran comerciante, el almacenero, como le decía Perón, descubrió que además le habían dado 10 leguas a cada costado de las vías, era un territorio enorme, que no eran solo los ferrocarriles, y que además manejaban las exportaciones como ellos querían, y los presionaron a los ingleses con la deuda que tenían por la Primera Guerra Mundial con nosotros, y le canjearon la deuda que nunca nos iban a pagar por los ferrocarriles, o sea que ni siquiera le pusieron plata, y en el contrato con letra chica también les expropiaban las tierras linderas. Que devolviesen las tierras. Pero aparte... Sí, perdón. Eso es muy importante, muy interesante, porque no era solamente la vía ferroviaria, sino que eran todo lo que acompañaba la vía ferroviaria. Obviamente, en cada uno de los pueblos había instalaciones y había material propio de los ferrocarriles, sino también los campos que corrían adyacentes a las vías del ferrocarril. Y lo de la deuda de Gran Bretaña era efectivamente así y era inconvertible, es decir, que la deuda que Gran Bretaña tenía con nosotros no se podía convertir a ninguna otra moneda. Por ejemplo, ahora que está muy en boga el dólar, obviamente es una moneda global, no podía convertirse a dólares. Entonces, solamente la deuda tenía que ser pagada en libras. Con lo cual, eso nos sirvió a nosotros como país poder recuperar esa creencia, digamos, que teníamos nosotros en cosas tangibles y en cosas como el ferrocarril, que hacían pero muy importante al desarrollo de nuestro país, ¿no? No, aparte que yo, cuando pensaba que él le pidió en un momento al general Perón, le dijo, general, que se estatice, ¿no? Y él le dijo, deme un poco de tiempo, Raúl, deme un poquito de tiempo, y después se organizó. Pero siempre la misma problemática en la Argentina de enviar las materias primas, lo que es lo básico, y después encima Inglaterra, el Reino Unido, vendiéndonos a nosotros los productos terminados. Y en esto está el tema de que lucraban constantemente y a bajo precio nos compraban las materias primas, ¿no? Exactamente, tal cual. Ahí es fundamental saber en dónde queda la renta, ¿no es cierto? Si vendemos solamente materias primas sin valor agregado, sin ningún tipo de transformación adicional, y después compramos los productos terminados, evidentemente el valor agregado queda por otro lado, ¿no? La renta queda en otro lado. Él lo que decía era que el trabajo argentino trabajaba para el capital extranjero, en este caso inglés, porque lo que nosotros desarrollábamos y nosotros generábamos terminaba como una renta en otro lugar. Y lo mismo con la deuda, ¿no? La deuda tenía un rol que permitía que esa renta se pudiera materializar y se pudiera dirigir hacia el centro financiero de Gran Bretaña, que era Londres, ¿no es cierto? Ahora entonces a Inglaterra le convenía que tener una deuda y que nosotros paguemos anualmente esa renta para que
los dividendos y las ganancias que tenían aquí pudiera ser materializada en otro lugar. Claro. Ahora, usted nos ha zambullido en un tema fundamental de la historia reciente de la Argentina, pero lo importante acá es el tema de la biblioteca en la avenida Ramos Mejía 1302. ¿Le interesa algo del fútbol a usted, ingeniero? Absolutamente, lo estaba escuchando con mucha atención, don Julio, sobre todo por lo que por lo que tiene que ver con River, porque soy fanático de River, así que. Bueno, tenga paciencia porque están buscando jugadores, ¿eh? No van a jugar con los mismos elementos que terminaron el campeonato. Eso esperamos los hinchas de River, a ver si reforzamos ahí un poquito el mediocampo. Ahora, le estaba proponiendo esto, teniendo en cuenta su vocación que obviamente está muy enganchado con su historia, con su abuelo, ¿no? De fundar esta biblioteca. El fútbol tiene muchos espacios y son de atención de miles y miles de chicos. ¿Hay alguna manera de hacer promociones de bibliotecas en el mundo del fútbol? Yo creo que hay muchas maneras, ¿no es cierto? Es el fútbol y el deporte en sí, como integrador social, es importantísimo, ¿no es cierto? Yo de chiquito jugaba al fútbol, soy socio de River desde hace muchísimo tiempo. Pero mis hijos también jugaron al básquet, mi hijo jugó al básquet, por ejemplo, en un club barrial, y el acercamiento y la interacción que hay entre las personas dentro de un club de deporte, dentro del deporte, de un club, de una asociación sin fines de lucro, como son todas las entidades deportivas, es fundamental, ¿no? Y las bibliotecas creo que un rol clave en ese sentido, porque tiene que ver con la cultura, tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con un montón de cuestiones que hacen a los lazos sociales y de los barrios, ¿no? Yo haciendo una analogía un poco con el pensamiento de mi abuelo, se puede argumentar que el fútbol argentino no debería reasignar autonomía ni capacidad de autoorganización comunitaria en pos de un modelo diferente, ¿no? Como se está discutiendo ahora. Yo creo que eso hay que dejarlo bien en claro. Las instituciones deportivas en sí tienen un rol integrador social muy pero muy importante, ¿no? Convertirlas en un elemento de mercado me parece que sería un retroceso, la verdad que muy pero muy importante. Sí, realmente ojalá el mundo del fútbol lo escuchara. Y a propósito de las bibliotecas, en este momento tan especial, donde hay una preocupación en el mundo intelectual por el uso o el mal uso que los chicos están haciendo de las redes sociales, ¿no? La biblioteca sería una herramienta fundamental para poder alejar un poco a los jóvenes de las redes sociales, ¿no? Hace poquito estaba leyendo un libro muy interesante, se llama La generación ansiosa, en donde desarrolla, ¿no? Es una investigación muy pormenorizada acerca de los efectos que tienen las redes sociales y el contacto permanente con Internet y en Internet de los jóvenes, en la salud mental de los jóvenes, en temas de ansiedad, en temas de adicciones. Ahora se habla mucho sobre la adicción al juego, muy fácilmente accesible a los jóvenes, ¿no? Muy accesible a los celulares y a un clic, básicamente. Y eso lo que hace es reforzar actividades que no son del todo sanas para el desarrollo de los jóvenes, ¿no? Las bibliotecas podrían jugar un rol en ese sentido muy pero muy interesante, tratando de reemplazar un poco, ¿no? Toda esa dinámica que a veces es un círculo vicioso, ¿no?
Qué buena lectura nos está dando de la realidad. Y lo que es peor es que el mundo del fútbol está yendo en sentido contrario. Están las empresas de juego patrocinando a 12 equipos de fútbol. Hay uno que acaba de sacarse de encima porque entiende que esto es peligrosísimo. La FIFA entiende que es peligrosísimo esto de fomentar el juego y que las empresas de juego se hayan hecho dueñas del mundo del fútbol, porque los chicos juegan, ¿no es cierto? Y juegan hasta con la plata de los padres. Y bueno, pues ese es el problema de darle los celulares a los chicos indiscriminadamente. Martín, tu abuelo era un lector empedernido, tenía unos libros fantásticos en su colección, pero también era un gran escritor. Y sin embargo, es uno de los autores menos leídos en la Argentina porque la gente aún no lo ha descubierto. Sin embargo, una frase sola de él lo ha hecho famoso con todos los argentinos. Cuando escribió El hecho del 17 de octubre y dijo una frase que quedó para siempre de la historia: es el subsuelo de la patria sublevada. Fabuloso. Tal cual, sí, eso lo escribe, sale publicado, si mal no recuerdo, en el libro Tierra Asignada, Tierra de Profetas. Sí. Y bueno, y lo que hace es una descripción pero muy florida. Tenía un estilo muy florido de escritura, ¿no? Como recién dijiste, Diego, él era un lector, ¿no? Leía mucho, tenía una colección de libros en su biblioteca inmensa. Perdón. Y eso hizo que... Perdón, Martín, sabés que ya nos estamos yendo porque no nos pudimos comunicar con antelación, pero es para hablar un montón contigo. Así que yo te agradezco, y acá, bueno, también te van a saludar, en el caso Julio, Ricardo y Diego, pero es para hablar un montón contigo. Ha sido un placer, Bueno, un placer enorme tenerte con nosotros. Y yo te voy a decir una frase que no es de tu abuelo, pero que es eterna: el tiempo es tirano. Así el tiempo es, tirano, bueno, efectivamente. nos hemos tenido gracias. que dar el gusto con Martín Scalabrini Ortiz, ingeniero bioquímico, y estamos hablando de la biblioteca de Avenida Ramos Mejía. Muchas gracias por su tiempo, es un placer. Muchas gracias a ustedes. Sí, gracias a vos. La biblioteca está en Ramos Mejía y Libertador, que sería barrio de Retiro, ya no está más en el otro lugar que era Parque Centenario, según lo que me dijo Gerardo. Muy bien.